Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy tenemos un programa especial de preguntas y respuestas que hemos estado trabajando con nuestro profesor Carlos Purroy del Centro de Estudios Cabiú. Las preguntas que hemos recopilado son de nuestras redes sociales de Kabbalah Info y espero que las disfruten. Bueno, iniciamos. Nos enviaron una pregunta que quieren saber quién es este hombre, por vos claramente hablando, y dónde puede ver sus videos. Bueno, mira, este hombre es Carlos Purroy, es estudiante de Kabbalah Beni Baruch desde hace más de 15 años y bueno, los vídeos los podéis ver tanto en los canales oficiales de lo que sería Cabiú, que es el centro donde podéis estudiar si os inscribís a hacer Kabbalah, y también en todas las redes de YouTube, de Facebook, TikTok, etcétera, etcétera, donde Kabbalah Info va a publicar todos los vídeos que hagamos. Así que, bueno, gracias en todo caso y siempre para servirles. Nos enviaron una pregunta que dice, Shalom, tengo una pregunta, me gusta fumar. Más que eso es el hecho de echar humo. ¿A qué se debe y si esto me aleja del creador? Bueno, los cabalistas no nos dicen acerca de los deseos corporales que debamos restringir nada, ¿no? Es decir, los deseos corporales únicamente se producen por una influencia biopsicosocial, nos dicen los psicólogos, ¿no? Es decir, que el fumar es un deseo que aparece por una influencia del entorno fundamentalmente, ¿no? Porque ya está bien estudiado que esto es así. Para la Kabbalah, no te preocupes que no hay influencia en los deseos ni en ninguna necesidad en relación con el creador. Así que puedes fumar todo lo que quieras, hombre, salvo que cuida tu salud, ¿no? También, eso sí, los cabalistas nos hacen una acotación. También lo voy a dejar aquí por el tema nos dicen que cuando los deseos corporales sí que empiezan a impedir que se realicen los deseos espirituales, entonces sí que aparece como un problema. Bueno, un problema, más que nada, aparece una elección, ¿no? Porque si yo necesito para mi desarrollo espiritual un tiempo y entonces tengo no sé qué tengo que hacer, ahora tengo que salir, ahora tengo que ir, entonces comienzo a medir mis deseos corporales en una forma diferente. Y en esa medida sí que puedo empezar como a restringirlos en la medida de que yo pueda tener un buen desarrollo espiritual. Pero por lo demás, en lo que son tus propias necesidades, uno no tiene que restringir ningún deseo. La siguiente pregunta dice, ¿el mundo interior de una mujer es complejo desde el punto de vista del sufrimiento, amarguras y felicidades? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una raíz espiritual. Desde el punto de vista espiritual, la mujer es la rama del principio femenino espiritual cuya raíz es el deseo de recibir, ¿no? Lo que llaman los cabalistas Malhut de Ein Sof, el deseo completo, ¿no? ¿Y qué características tiene el deseo? Pues obviamente una alta sensibilidad a las fluctuaciones del entorno. El entorno es lo que llamamos luz. Es decir, el cli o la vasija o el deseo está preparado para sentir la luz. Y por lo tanto, en generar un anhelo para llenarse de esa luz. Y es decir, por lo tanto, sentir la carencia, el sufrimiento por no tener esa luz. Es por ello que la mujer, de acuerdo a esta raíz espiritual, tiene una mayor propensión a sentir el sufrimiento, las angustias del entorno, porque no pueda proveer al entorno de aquello que le es necesario, ¿no? No hay más que pensar, por ejemplo, en las carencias de una madre con su familia, con sus hijos, ¿no? Cuando ver que su hijo no tiene lo que necesita, el sufrimiento se vuelve angustioso si ella no puede proveerle una calma a dicho sufrimiento. La siguiente pregunta dice, ¿la empatía es lo contrario al egoísmo? Bueno, mira, en realidad lo que nos dicen los cabalistas es que todas nuestras cualidades psicológicas, hasta la empatía, son creadas por el deseo de recibir con el fin de recibir. Esto es lo primero. Es decir, que lo que llamamos empatía forma parte de una cualidad psicológica mía de querer calmar mi ansiedad por no poder comunicarme, conectarme con el otro. Finalmente, cuando tengo o consigo ser empático,
siento como un placer, ¿no? Siento que estoy reconociendo los deseos de la otra persona y trato también de equilibrarlos o de calmarlos en cierta forma, ¿no? Claro, si bien es un deseo egoísta, también hay que decir que el pretender incluirse en los deseos de otra persona por su propia cuenta, sin contar con la fuerza superior, vamos a decir, o el creador, el hecho de querer salir de los deseos propios es una forma elevada y compleja de egoísmo ya. Es decir, que ya nos acerca al reconocimiento de que sin la fuerza o la ayuda del creador no vamos a poder salir de él. Es decir, lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? Hay más que ver que cada vez somos más empáticos, cada vez creamos más mecanismos de solidaridad, más mecanismos de empatía, pero sin embargo lo que vemos es que cada día crecen las desigualdades, las injusticias, por lo que empezamos a sentir que ser empático por mí mismo, o sea, por mis propias fuerzas, por mis cualidades psicológicas de querer ayudar al otro, no es suficiente. Es decir, que para salir de nosotros necesitamos, uno, reconocer que somos egoístas y pedir a la fuerza superior que corrija esa intención egoísta. Esto es lo que nos dicen los cabalistas. Bien, la siguiente pregunta es: ¿cómo mantener ese estado de elevación cuando necesitamos reconocimiento de nuestro entorno? Bueno, entiendo que la idea de elevación es una elevación espiritual y los cabalistas lo que nos dicen es que no podemos, así, simplemente. Sin el reconocimiento y la fuerza del entorno, no podemos elevarnos ni siquiera un centímetro de nuestra naturaleza, ya que nuestra naturaleza egoísta está encadenada, está como encarcelada entre dos fuerzas, nos dicen los cabalistas, que son el placer y el dolor, ¿no? Entonces los cabalistas nos dicen muy claramente, nadie puede salir de su prisión por sí mismo. Y sí, la prisión es este mundo, es nuestro mundo, ¿no? Entonces estamos completamente apegados, entronizados en este mundo. Entonces solo si tenemos un entorno que comparte la misma meta y propósito de querer salir por encima de nuestros deseos y liberarnos de esta prisión, entonces puedo entrar de una forma definitiva al mundo superior. Pero necesito siempre del reconocimiento y de la fuerza del entorno. Bueno, en el video de El increíble poder de soportar el sufrimiento por un bien mayor, nos dejaron esta pregunta: ¿por qué tiene que ser con sufrimiento? Bueno, así lo vemos en la naturaleza. O sea, hay una ley que dice que solo aquel que se esfuerza por conseguir un grado mayor de desarrollo puede llegar a alcanzarlo. Lo vemos en los niños, vemos cómo ellos se esfuerzan, cómo corren para subir, para dar volteretas. Ese esfuerzo es el desarrollo. Luego, lo primero es que no puede haber desarrollo sin esfuerzo. El problema del desarrollo espiritual es que así como dentro del deseo de recibir, vamos a decir, de nuestro mundo, yo puedo vislumbrar el final, es decir, el éxito de mi esfuerzo, en el camino espiritual no. En el camino espiritual se oculta el placer final. ¿Para qué? Para que precisamente el esfuerzo sea neto. Es decir, no sea por un beneficio último, ulterior, final, sino que sea por el hecho de querer encontrar la propiedad de otorgamiento, que es el desarrollo final del ser humano. Por lo tanto, por eso, volviendo también a la idea del entorno, necesito de un entorno, porque cuando llego a ese momento en el que mi esfuerzo no tiene, vamos a decir, entre comillas, recompensa en mi deseo de recibir, si yo tengo un entorno que me empuja, que me dice, que me avala en los esfuerzos, que me eleva en esos esfuerzos, yo puedo transformar, dicen los cabalistas, ese sufrimiento o ese dolor en alegría. Entonces encontramos que los sufrimientos se convierten en sufrimientos con propósito, sufrimientos que llaman de amor. Lo podemos encontrar también en el ejemplo de la madre y el hijo, ¿no? Cuando la madre hace todo por su hijo para que él esté de alguna forma bien. Si bien, claro, eso sigue siendo un deseo, entre comillas, egoísta del deseo de recibir, ¿no? En la espiritualidad
que tiene que estar muy claro. El deseo final está oculto. Por lo tanto, yo necesito del entorno para que me engrandezcan ese deseo final, para que me engrandezcan el destino, la grandeza de lo que sería el propósito de la creación, del creador. Y así, de esa forma, yo pueda realizar ese esfuerzo con alegría. Ese sufrimiento ya no va a ser un sufrimiento doloroso, sino que va a ser un sufrimiento con propósito y, por lo tanto, alegre. En el video de ¿Para qué necesitamos la espiritualidad?, nos dejan esta pregunta. Hola, ¿es evitable el dolor según la Kabbalah? Incluso en el concepto del rompimiento de la vasija. O sea, ¿es evitable el dolor o la comprensión de la causa espirituales ofrece una salida interpretativa no dolorosa a las situaciones que igual suceden a estudiosos e ignorantes de ellas? Bueno, es una pregunta bien compleja. Mira, en principio te diría a nivel general, no podemos evitar el dolor. Vamos a decir que el dolor en el ser humano se expresa de tres maneras, ¿no? Tenemos un dolor físico, ¿no? Es lo primero que entendemos. Se produce por una información nerviosa y a menos que yo tenga dañado el sistema nervioso, un golpe en la cabeza me duele. Y si pongo la mano en el fuego, me duele. Luego, ese es un dolor objetivo. Luego aparece un dolor más elevado, que es el dolor psicológico. Este ya es interpretativo y subjetivo, sobre lo cual, por lo tanto, no podemos hablar demasiado, ¿no? Hay personas que por una situación se quejan amargamente y otras en esa misma situación ni siquiera la sienten. Luego, el dolor psicológico lo construimos internamente a través de la influencia psicosocial, ¿no? Y de acuerdo a las carencias, es decir, a mi necesidad del deseo de recibir, ¿no? En cambio, los dolores espirituales aparecen por una carencia del deseo de recibir muy específica, que es la carencia por la fuerza superior o el creador. Es decir, cuando yo me empiezo a sentir alejado del creador y que no puedo llegar a él, entonces comienzo a entender cuál es el verdadero dolor, cuál es la causa del verdadero dolor. Porque empiezo a conocer la raíz de que todo viene del creador, de mi ausencia del creador, de mi alejamiento del creador. Y por lo tanto, empiezo a trabajar en un remedio. Los cabalistas nos dicen que el creador creó el mal, es decir, esta sensación de que el deseo de recibir se opone a la conexión con la fuerza de otorgamiento y con el creador, y dicen, y la Torá como condimento, ¿qué es? O remedio, que es una luz que reforma mi deseo, que actúa cuando siento esta oposición entre mi deseo de recibir y el anhelo por querer llegar al creador. Pero, atención, esto es muy importante, si no siento el dolor, nunca sentiré la enfermedad y por lo tanto nunca podré aplicar el remedio. En el video sobre el desarrollo del sexto sentido, nos preguntan, ¿cómo se obtiene? O sea, ¿cómo se obtiene el sexto sentido? Bueno, el sexto sentido muchas veces se malinterpreta, así también con tendencias New Age y demás. No nos interesa tanto estos conceptos. Los cabalistas lo explican de una forma muy sencilla. Dicen que yo tengo que transformar mi naturaleza de recepción a otorgamiento. En concreto nos hablan de transformar la intención de recibir en intención de otorgamiento. Eso quiere decir que lo que se transforma no es el deseo, sino la intención. Y para conseguirlo necesito una vasija, necesito un elemento, un sentido, un sensor. Los cabalistas lo llaman parzuf, rostro espiritual, que surge en mí cuando pido al creador con todo mi corazón y habiendo agotado todas mis fuerzas de mi deseo, la corrección de mi intención, ya que solo él puede darme las cualidades de su naturaleza. Pero para ello tengo que subyugar mi deseo de recibir e ir por encima de mi naturaleza en una forma completa. De esta forma adquiero este parzuf donde yo ya puedo hacer este cálculo en el cual transformar mi deseo de recibir con la intención de otorgar. En el video sobre Cambia tu suerte, nos preguntan cómo podemos cambiar nuestra suerte. Bueno, la suerte para la Kabbalah quiere decir una luz desde lo alto que baja goteando. Lo explican las palabras Mazal, que es fortuna o suerte,
viene de la palabra notzel, que significa gotear. Es decir, que tengo que exponerme a través, cuidado, a través, no es que me pongo ahí, no, a través de algo, del estudio de los textos cabalísticos, dentro de un grupo y junto a un maestro, a la luz que reforma mi deseo. Y en ese goteo constante, la luz de otorgamiento sobre mi deseo de recibir, va transformando mi naturaleza hasta el punto de sentir que todo viene de Él y por lo tanto sentir que pase lo que pase, soy un afortunado por poder llegar a Él. Estoy dentro de Él. Esa es la gran fortuna que empezamos a sentir cuando empezamos a estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Gracias por acompañarnos en este programa especial de preguntas y respuestas. Esperemos que dejen más preguntas en nuestras redes sociales de Kabbalah Info y hasta la próxima.